8 razones por las que las personas calladas tienen más éxito. Número 1. Las personas calladas son grandes planificadoras. Guardar silencio no es un acto de debilidad. Al contrario, en muchos casos es la más poderosa manifestación de fuerza interior. En una época en la que todos se apresuran a opinar, reaccionar, corregir y demostrar lo que saben, el que calla y observa parece ir a contracorriente. Pero en realidad es el único que verdaderamente está yendo hacia algún lugar. Las personas calladas no son simplemente tímidas o introvertidas, son estrategas del alma. Ellos han comprendido, aunque quizás no puedan explicarlo con palabras, lo que los antiguos estoicos sabían con absoluta claridad, que antes de dominar el mundo exterior hay que gobernar el propio interior. El silencio no es la ausencia de sonido, es el espacio donde la conciencia se depura. En ese terreno fértil de quietud, la mente se aclara, los pensamientos se organizan, las emociones encuentran su cauce, y la acción deja de ser un impulso ciego para transformarse en una decisión lúcida. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, tenía a su alcance ejércitos, riqueza y autoridad absoluta, y sin embargo, en sus meditaciones se mostraba como un hombre que reflexionaba en soledad, que escribía para recordarse a sí mismo la importancia de pensar antes de actuar, de no hablar más de lo necesario y de que la mayor victoria comienza con uno mismo. ¿Qué podía enseñarnos un emperador sobre el silencio? Todo, porque él sabía que hablar sin pensar es entregarse a la esclavitud de la emoción momentánea, y quien se deja arrastrar por sus impulsos ya no es libre. La mente, cuando no se entrena, es ruidosa. Quiere reaccionar, opinar, defenderse, imponerse. Pero una persona callada, una verdadera planificadora, sabe poner distancia entre el estímulo y la respuesta. Y en ese breve pero poderoso espacio de pausa ocurre la transformación. El juicio se vuelve más claro, la emoción se enfría, la intención se define. Esa es la virtud estoica de la sabiduría práctica. No responder desde el ego, sino desde la claridad. Un consejo que puede cambiarte la vida es este: no respondas en el primer impulso. Entrénate, como lo hacían los estoicos, en cerrar la boca y abrir los ojos del entendimiento. Ante una crítica, una provocación, una decisión difícil, no digas nada. Todavía, respira, escucha, observa y luego pregúntate: ¿esto me afecta de verdad o es solo mi ego queriendo defenderse? ¿Esta respuesta nace de la razón o del orgullo herido? Esa pausa, ese silencio lleno de intención, es lo que convierte a una persona común en un sabio. Y no se trata de quedarse callado por miedo o por falta de opinión. Se trata de hacerlo con conciencia. La boca cerrada no es un muro, es una herramienta. Usarla con sabiduría es lo que transforma el silencio en estrategia, porque quien no necesita hablar todo el tiempo, gana tiempo para pensar mejor. Y quien piensa mejor, inevitablemente, planea mejor. Y quien planea mejor, termina viviendo mejor. La reflexión estoica no se trata de complicarse con teorías abstractas. Se trata de algo muy concreto: aprender a elegir nuestras batallas internas. En vez de gastar energía en convencer a los demás, las personas calladas invierten su atención en alinear sus pensamientos con sus principios. Y desde allí, desde esa raíz profunda, pueden planificar una vida con coherencia, con propósito, con dirección. El verdadero arte del silencio no solo radica en la capacidad de mantenerse callado en los momentos externos, sino en la capacidad de guardar paz en el interior. No hables solo para llenar el espacio. No respondas solo
porque te lo exigen. En el instante en que te atreves a callar, en ese mismo instante, el mundo a tu alrededor comienza a quedar en su lugar. El que calla puede escuchar mejor, puede ver con más claridad y puede finalmente hacer las elecciones que lo conducen al éxito. El hombre sabio sabe que la respuesta más sabia a menudo no es la que llega rápidamente, sino la que se toma con calma, con reflexión, con juicio. Esa es la verdadera planificación. No estás obligado a reaccionar a todo. No tienes que explicarte siempre. No necesitas la última palabra. El verdadero poder nace cuando puedes guardar silencio y aún así estar absolutamente presente. Porque cuando los demás se distraen hablando, tú ya estás construyendo el camino por el que ellos querrán caminar después. El silencio, entonces, se convierte en la herramienta que te permite no solo protegerte del caos externo, sino también crear un espacio donde puedas actuar con la certeza de que lo que hagas tendrá una base firme, fundamentada en la reflexión y en la sabiduría que solo proviene del interior. Número 2. Los introvertidos son buenos oyentes. Escuchar parece ser una habilidad simple, pero en un mundo donde todos desean ser escuchados, la verdadera maestría radica en saber escuchar. Este es el verdadero poder de los introvertidos, su capacidad para mantenerse en silencio, escuchar y comprender más allá de las palabras. En una sociedad saturada de ruido, donde las opiniones surgen a cada segundo y las respuestas se dan sin pausa, el acto de escuchar profundamente es un acto de sabiduría. Los estoicos entendieron esto de una manera fundamental. No debemos apresurarnos a hablar ni a emitir juicios, sino a permitir que las palabras y las acciones de los demás nos proporcionen el conocimiento necesario para actuar con razón y justicia. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñó que debemos escuchar con calma, procesar lo que se nos dice y solo entonces responder con ponderación. Esto no solo nos permite aprender, sino que también nos otorga el poder de responder con inteligencia, no con impulsividad. Quien escucha más de lo que habla, no solo acumula sabiduría, sino que evita caer en la trampa del ego, que busca siempre la atención y la validación a través de palabras vacías. Pero, ¿por qué escuchar es tan crucial para el éxito? Escuchar bien significa ser capaz de captar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Las personas calladas, los introvertidos, son expertos en leer entre líneas, en observar gestos, en notar los silencios y las pausas. Ellos se sumergen en las palabras de los demás, despojándose de la necesidad de impresionar para concentrarse solo en lo que realmente importa. Esta capacidad, lejos de ser pasiva, es sumamente activa. Es una escucha que va más allá de las palabras, una escucha que interpreta, que digiere la información y la convierte en acción. El estoicismo nos recuerda que la vida no es un constante afán por demostrar lo que sabemos, sino un proceso continuo de aprender y comprender. No se trata de hablar más, sino de hablar con propósito. Y en este proceso, el saber escuchar es la clave que abre puertas a soluciones que otros no ven. Cuando te tomas el tiempo para escuchar, no solo comprendemos mejor a los demás, sino que también desarrollamos la capacidad de adaptarnos, de crecer y de encontrar las oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Tomemos el ejemplo de Marco Aurelio, el gran emperador estoico. Aunque gobernaba un imperio vasto, se rodeaba de consejeros y escuchaba las opiniones de sus generales, de sus aliados y hasta de sus enemigos. Él comprendió que el liderazgo verdadero no era solo tomar decisiones rápidas, sino escuchar y ponderar cada palabra, cada argumento.
con la serenidad de un hombre que sabe que sus decisiones afectarán a millones. En sus meditaciones, Marco nos deja claro que la clave de la verdadera sabiduría es saber cuándo hablar, pero aún más importante, saber cuándo callar y escuchar con atención. Como líderes, como empresarios, como seres humanos, el verdadero poder radica en entender lo que otros necesitan, no en imponer nuestras ideas o escuchar solo para responder. Si te tomas el tiempo para escuchar a tus clientes, a tus amigos, a tu equipo, descubrirás los puntos que te permitirán mejorar. Saber qué les preocupa, qué necesitan y qué les falta, te ayudará a crear productos o servicios que realmente resuelvan sus problemas. El que escucha con atención está construyendo una base sólida de confianza, porque sabe lo que otros realmente valoran y no se deja guiar por la superficialidad. Hay un consejo que todo gran líder puede aplicar en su vida diaria. Antes de hablar, pregunta. Da espacio a los demás para que se expresen. Escucha sus preocupaciones, sus sueños, sus retos. Solo a través de la escucha activa, que es una de las mayores virtudes del introvertido, se puede ganar el entendimiento profundo que da lugar a las mejores decisiones. Lo que los introvertidos han descubierto intuitivamente es que, al escuchar con profundidad, tienen una ventaja estratégica, adquieren información invaluable que les permite actuar de manera más efectiva. En lugar de reaccionar rápidamente, ellos toman el tiempo necesario para procesar lo que se les ha dicho y luego responden con una sabiduría calmada, fundamentada y reflexiva. Y esa calma, esa capacidad de no apresurarse, es lo que los distingue. El que escucha bien no solo toma mejores decisiones, sino que construye relaciones más fuertes y se convierte en un líder cuya influencia se extiende más allá de sus palabras. Así que, cuando sientas la urgencia de hablar, de defenderte o de imponer tu punto de vista, recuerda la lección estoica. Habla solo cuando tengas algo significativo que decir, y hazlo después de haber escuchado profundamente lo que otros tienen que ofrecer. El silencio y la paciencia te permitirán descubrir más de lo que imaginas. Ahora te pregunto, ¿estás listo para aplicar este principio en tu vida? La próxima vez que te encuentres en una conversación importante, elige escuchar más que hablar. Toma un momento para procesar antes de responder. Si te comprometes a ser un mejor oyente, deja tu frase en los comentarios. Escuchar con propósito es mi primer paso hacia el éxito. O tal vez mi poder está en lo que escucho, no en lo que digo. Y si este contenido te ha resonado, suscríbete y mantente con nosotros en este camino de crecimiento. Estás más cerca de vivir una vida con propósito y sabiduría. Continuemos con el siguiente hábito: lo mejor está por venir. Número 3. Las personas calladas son excelentes para manejar una vida exigente en un mundo que nunca se detiene, donde las demandas parecen multiplicarse a cada segundo y el ruido constante amenaza con desbordarnos. La capacidad de encontrar calma en medio de la tormenta es un superpoder. Las personas calladas, aquellos que no se sienten obligados a hablar sin cesar ni a llenarse de ruido todo el tiempo, tienen una ventaja que no solo les permite sobrevivir, sino prosperar en medio de la exigencia diaria de la vida. Esta capacidad de manejar el caos exterior proviene de algo fundamental: el poder del silencio interior. Cuando nos acostumbramos al silencio, estamos creando un espacio sagrado para nuestra mente, un refugio donde podemos reflexionar, procesar y ordenar nuestros pensamientos. El estoicismo, como filosofía de vida, nos invita a entender que el control que tenemos sobre nuestro entorno es limitado, pero el control que ejercemos sobre nuestras reacciones es absoluto.
En lugar de dejarnos arrastrar por el torrente de información, la constante sobrecarga de estímulos y las expectativas ajenas, los estoicos como Epicteto nos enseñan a aceptar lo que no podemos cambiar, pero sobre todo a encontrar paz en lo que sí podemos gobernar, nuestra mente, y esa paz solo se puede encontrar en el silencio. Hoy vivimos en un mar de información constante. Cada notificación, cada mensaje, cada noticia, cada llamada telefónica, cada interrupción nos bombardea, exigiendo nuestra atención inmediata. Es fácil sucumbir al estrés, sentirse atrapado por las exigencias externas y perder el rumbo. Pero quienes practican el silencio, como los introvertidos y los que entienden la importancia del tiempo para la reflexión, son los que mantienen la calma. En ese espacio de quietud, lejos de la prisa y el ruido, encuentran el equilibrio que les permite gestionar sus responsabilidades con claridad y eficacia. Marco Aurelio, en su Meditaciones, hablaba sobre cómo la mente, cuando se ve sobrecargada, se desvía de su propósito. Él mismo, gobernante del vasto imperio romano, entendía la importancia de tomar un paso atrás, de separar el ruido del silencio y de centrarse en lo que realmente importa. No podía permitirse ser arrastrado por la confusión externa. Tenía que enfocarse en su razón, en su deber, en su bienestar. Si uno de los emperadores más poderosos de la historia podía reconocer la importancia del silencio interior para mantener su liderazgo, ¿por qué nosotros no? La clave está en liberarnos de la saturación constante y encontrar un espacio mental donde podamos realmente pensar, planificar y actuar con propósito. Pero este silencio no es un simple retiro del ruido exterior. Es una forma de cultivar un estado de calma profunda que permea todos los aspectos de nuestra vida. Las personas calladas saben que el silencio es la clave para mantener el enfoque. Si quieres manejar una vida exigente, si te enfrentas a una agenda repleta, a plazos implacables, a un flujo continuo de decisiones y responsabilidades, es necesario que practiques el arte de desconectar. No se trata de evitar la vida ni de vivir en aislamiento, sino de aprender a gestionar tu energía mental. Cuando sabemos cómo entrar en ese espacio interior de calma, somos capaces de tomar decisiones más acertadas, de mantener una perspectiva más clara y de evitar el desgaste emocional que tantos experimentan cuando están constantemente saturados. Una técnica estoica que te puede ayudar a manejar una vida exigente es la práctica de la reflexión diaria. Marco Aurelio, por ejemplo, se tomaba tiempo cada día para escribir sus pensamientos, repasar sus acciones y recordarse a sí mismo los principios de la virtud. Este tiempo de reflexión personal es un espacio para desconectar del ruido, para evaluar nuestras respuestas y reacciones y para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. En lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias, los estoicos sabían que la clave para vivir bien era evaluar, ponderar y luego actuar con serenidad. Las personas calladas son capaces de encontrar este espacio mental con naturalidad. Saben que el ruido del mundo está diseñado para desconcentrarnos, para robarnos la claridad mental que necesitamos para prosperar. Y por eso, el silencio no es solo una preferencia personal, sino una herramienta poderosa para tener éxito en un mundo abrumador. Aquellos que cultivan el silencio no solo protegen su paz mental, sino que también se dan la oportunidad de tomar decisiones más reflexivas, más profundas, más alineadas con su propósito y sus valores. En lugar de reaccionar, planean. En lugar de perderse en el caos, encuentran un camino claro y directo. Es en este espacio de reflexión que uno encuentra la verdadera fortaleza. Y esa fortaleza es la que les permite no solo manejar una vida exigente, sino también sobresalir en ella. En lugar de ser consumidos por el estrés,
Los que practican el silencio tienen el control de su mente y por ende tienen el control de su destino. Lo que parece un desafío abrumador para muchos, para ellos es solo otro paso en su jornada hacia la excelencia. La vida puede ser dura y exigente, pero si sabes cuándo y cómo callar tu mente, puedes enfrentarla con una claridad y una calma que pocos pueden alcanzar. Número 4. Los introvertidos son buenos para tomar decisiones. La vida está llena de decisiones. Algunas parecen ser simples, otras profundas, cargadas de consecuencias a largo plazo. En este torrente constante de elecciones, pocos comprenden que tomar una decisión no es solo un acto de voluntad, sino de profunda reflexión. Los introvertidos, esas almas quietas y pensativas, poseen una capacidad única para tomar decisiones que no es solo una ventaja, sino una auténtica virtud que muchos desearían tener. En lugar de reaccionar apresuradamente, los introvertidos toman un paso atrás, observan, escuchan y ponderan. Y es precisamente esa calma en el proceso lo que los convierte en los verdaderos maestros de la toma de decisiones efectivas. El estoicismo enseña que debemos ser conscientes de lo que podemos controlar y lo que no. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda que no debemos dejarnos arrastrar por las emociones del momento ni por la presión externa. La verdadera sabiduría radica en distinguir lo que realmente merece nuestra atención y lo que no, y tomar decisiones basadas en la razón y en nuestros principios, no en impulsos pasajeros. Los introvertidos, al haber desarrollado una mayor conciencia de sí mismos y una capacidad de observación profunda, se alinean perfectamente con estos principios estoicos. Ellos no reaccionan sin pensar, no buscan respuestas rápidas para satisfacer el deseo inmediato. En su lugar, dan un paso atrás y sopesan las opciones con cuidado, eligiendo lo que, en su juicio más profundo, tiene más sentido y coherencia con sus valores internos. Una de las características más poderosas de los introvertidos es su capacidad para observar sin intervenir inmediatamente. Mientras que otros pueden estar atrapados en el frenesí de la acción, los introvertidos se mantienen en silencio, absorbiendo información, escuchando las palabras y también las pausas. Esta quietud les permite ver más allá de lo superficial y captar detalles que a otros les pasarían desapercibidos. En sus silencios hacen conexiones que otros no pueden, y esa habilidad les permite tomar decisiones informadas que no solo son efectivas, sino también sabias. El filósofo estoico Séneca nos enseñaba que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y los introvertidos, al ser pensadores profundos, saben exactamente hacia dónde se dirigen. En lugar de dejarse llevar por el caos, crean un mapa claro de lo que quieren lograr, y sus decisiones son solo pasos firmes hacia ese destino. Esta claridad de propósito les da la capacidad de actuar con determinación, sin titubear ni dudar, porque cada decisión que toman está anclada en una visión coherente de su vida. Pero no se trata solo de tomar decisiones correctas, sino de aprender de las equivocaciones. La sabiduría no reside en la perfección, sino en la capacidad de aprender de los errores. Y los introvertidos, al ser pensadores introspectivos, son expertos en reflexionar sobre sus acciones pasadas, incluso sobre aquellas que no resultaron como esperaban. Esta capacidad de aprendizaje les permite no solo corregir su rumbo, sino mejorar constantemente. Cuando toman decisiones, saben que lo más importante es el proceso que sigue a la acción, el análisis que les permitirá hacer ajustes y crecer. En contraste con el impulso que muchas veces gobierna las decisiones de aquellos que buscan la validación externa,
Los introvertidos se apegan a su sentido interior de propósito. Son como navegantes tranquilos en medio de una tormenta, capaces de ver las estrellas y guiar su barco sin perderse, sin importar la confusión que reina alrededor. Cuando otros ceden a la ansiedad de decidir rápidamente, los introvertidos se mantienen firmes, dejando que la calma interior guíe su juicio. Este es el secreto detrás de su éxito en la toma de decisiones. No buscan complacer a los demás, no se apresuran por responder y no actúan por emoción. En cambio, buscan la verdad, la coherencia y la alineación con sus valores. Un consejo práctico que podemos extraer de esta habilidad es simple, pero poderoso. Tómate tu tiempo para decidir. Ante una decisión importante, no caigas en la trampa de la inmediatez. Da un paso atrás, respira y permite que el silencio te guíe. Así como los grandes estoicos analizaban cada momento antes de tomar una acción, haz lo mismo. Reflexiona, observa y luego actúa con plena conciencia de lo que estás eligiendo. El verdadero poder en la toma de decisiones radica en la calma y la reflexión. Número 5. Las personas calladas son naturalmente más creativas. La creatividad, en su esencia más pura, no es un acto ruidoso ni impulsivo. No es una explosión de ideas que se lanzan al aire sin pensarlo. La verdadera creatividad nace en la quietud, en el silencio, donde la mente tiene espacio para explorar sin interrupciones, para conectar las piezas del rompecabezas de la existencia. En este sentido, las personas calladas, los introvertidos, son los verdaderos artistas de la mente. Mientras otros se ahogan en el ruido del mundo, ellos sumergen sus pensamientos en un océano profundo de reflexión. Y es allí, en ese espacio de calma, donde nacen las ideas más brillantes. El estoicismo nos enseña que la virtud no proviene de la acción precipitada, sino de la reflexión consciente y de vivir de acuerdo con la razón. Y en ese espacio de reflexión profunda, la creatividad florece. Los grandes pensadores de la antigüedad, como Séneca y Marco Aurelio, no se apresuraban a actuar sin antes considerar cuidadosamente las implicaciones de sus decisiones. De manera similar, las personas calladas no están corriendo tras las ideas sin sentido. Las están cultivando. Son como jardineros que siembran pensamientos, los cuidan con paciencia y esperan a que florezcan en formas innovadoras. Los estudios sugieren que la creatividad tiende a prosperar en los introvertidos, y esto tiene sentido. Las personas calladas tienen una mente que, lejos de dispersarse por el mundo exterior, se dedica a explorar las infinitas posibilidades dentro de sí mismas. Este proceso continuo de absorción, de observar lo que sucede a su alrededor, permite que su mente almacene una gran cantidad de información valiosa, la cual necesita encontrar una salida. En lugar de desbordarse por la sobrecarga de estímulos, los introvertidos procesan todo lo que reciben y lo conectan de formas que otros no ven. Esta salida creativa puede manifestarse en cualquier forma: en el arte, la escritura, la resolución de problemas, la innovación en el trabajo. La clave es que están constantemente alimentando su imaginación con nuevas ideas, pero también tienen el espacio necesario para dejarlas madurar. Un ejemplo claro de esta creatividad silenciosa lo encontramos en los grandes filósofos estoicos. Marco Aurelio, a pesar de ser un emperador que gobernaba un imperio vasto, se tomaba tiempo para escribir, para reflexionar y para expresar sus pensamientos. Es en ese proceso de escritura profunda, de reflexión solitaria, donde surgieron algunas de las ideas más poderosas de la filosofía occidental. La capacidad de Marco para observar el mundo con calma, procesar sus experiencias y luego plasmarlas en palabras, no fue producto de la acción impulsiva,
sino de la creatividad cultivada en la quietud. En este sentido, su filosofía no solo fue un conjunto de reglas, sino una obra maestra que surgió de su mente silenciosa. La creatividad no es solo la capacidad de pensar, sino la habilidad de conectar ideas de manera única y valiosa. Y esta capacidad se desarrolla en la calma, en la reflexión, en el espacio silencioso que las personas calladas saben mantener. Los introvertidos no están saturados por las voces del mundo. En cambio, tienen la capacidad de escuchar las voces más suaves, las que están escondidas en las sombras del pensamiento. Esa es la esencia de la creatividad: escuchar y observar con atención, dar espacio a la mente para divagar, para explorar sin la presión del tiempo ni de las expectativas ajenas. Un consejo estoico que nos ayuda a desarrollar esta creatividad es el concepto de retirarse para reflexionar. Séneca aconsejaba tomar tiempo cada día para retirarse del ruido y la agitación del mundo. Este retiro no es un escape, sino una oportunidad para reconectar con lo esencial, para dejar que la mente se libere de las distracciones y encuentre su propio flujo creativo. No se trata de estar callado por temor al ruido del mundo, sino de buscar el silencio para encontrar las ideas que, en su momento adecuado, cambiarán el curso de nuestra vida. El verdadero poder de la creatividad callada está en la capacidad de crear sin necesidad de aprobación externa. Las personas calladas no necesitan la validación inmediata de los demás. En lugar de buscar el aplauso, crean porque es una necesidad interna. Crean porque el pensamiento profundo, la reflexión constante, requiere de una salida. Y cuando finalmente expresan sus ideas, lo hacen con una autenticidad que refleja el trabajo silencioso que ha sucedido en su mente. Es esta combinación de paciencia, observación y reflexión lo que les permite a las personas calladas crear soluciones innovadoras y originales que los demás solo pueden percibir como sorpresas. Lo que parece simple para ellos es el resultado de un proceso mental profundo que requiere tiempo, espacio y silencio. Y ese es el tipo de creatividad que perdura, que cambia el curso de las ideas y que deja una huella en el mundo. Número 6. Las personas calladas tienen habilidades mejoradas de concentración en un mundo en el que todo compite por nuestra atención, donde las distracciones son más constantes que nunca y las notificaciones parecen invadir cada segundo de nuestro día. La capacidad de concentrarse profundamente en una tarea se ha convertido en un superpoder. Las personas calladas, aquellas que practican el arte de la reflexión y el silencio, son los maestros de este poder. En lugar de dispersarse entre 1000 estímulos, pueden sumergirse en una sola tarea con tal intensidad que el tiempo parece desvanecerse. Este es el tipo de enfoque que transforma a una persona ordinaria en un verdadero creador de resultados. El estoicismo, con su énfasis en la autodisciplina y el autocontrol, enseña que el primer paso hacia una vida virtuosa es aprender a concentrarnos en lo que realmente importa. La mente, cuando no es entrenada, se dispersa. Se ve arrastrada por la corriente de pensamientos, deseos y preocupaciones. Sin embargo, los introvertidos, por su naturaleza introspectiva, han perfeccionado la habilidad de dirigir toda su atención hacia un solo punto, eliminando las distracciones externas. Esta capacidad de centrarse sin vacilación no solo les permite realizar tareas con eficacia, sino que también les da la claridad necesaria para avanzar en sus objetivos con una dirección clara y un propósito firme. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, habla constantemente sobre la importancia de mantener el enfoque y de no dejarse desviar por las pequeñas perturbaciones del día.
El emperador sabía que el mundo estaba lleno de caos, pero también sabía que el verdadero poder residía en la capacidad de mantenerse centrado en lo esencial. No dejes que tu mente sea arrastrada por las emociones, decía, y no te dejes perturbar por los ruidos del mundo. Él comprendió que la clave de una vida plena no era acumular información o hacer muchas cosas, sino hacer bien lo que realmente importaba. Y esto solo es posible cuando uno tiene la capacidad de concentrarse profundamente en el presente, sin ser arrastrado por las distracciones. Las personas calladas entienden este principio de manera instintiva. No necesitan buscar constantemente la validación o la estimulación externa. Al contrario, encuentran poder en la quietud, en el momento presente. Son capaces de bloquear el ruido del mundo, centrarse en una tarea y mantener su atención fija hasta completarla. Este tipo de concentración les permite ser increíblemente productivos, porque no están dispersando su energía en miles de direcciones. En cambio, su energía se canaliza en una sola corriente, que los lleva a cumplir sus objetivos con precisión y sin perder tiempo en la superficie. Un ejemplo sencillo pero poderoso es el de una persona callada trabajando en un proyecto largo o complejo, mientras que otros se distraen con las interrupciones, los mensajes y las distracciones de la vida cotidiana. La persona callada se sumerge completamente en su trabajo. No solo está haciendo una tarea, está viviendo en ella, integrando sus pensamientos, habilidades y energía en una sola acción. Este tipo de enfoque profundo no solo permite que terminen tareas con rapidez, sino que lo hacen con una calidad que no se logra con un enfoque disperso. El poder de concentración de los introvertidos también radica en su capacidad para evitar las interrupciones. Mientras que muchos se ven fácilmente influenciados por las opiniones de los demás o las demandas constantes de su entorno, los introvertidos practican el arte de la calma. Ellos saben que para crear algo significativo, para tener un impacto real, necesitan minimizar las distracciones. Y lo hacen con naturalidad, porque han aprendido a decir no cuando es necesario y a priorizar lo que realmente importa. Es en este contexto que los principios estoicos cobran aún más relevancia. Séneca, en su sabiduría, nos enseñaba que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por la capacidad de concentrarnos en lo esencial y dejar ir lo que es superfluo. En un mundo lleno de distracciones, las personas calladas se convierten en ricos en atención, en aquellos que, al mantener su foco en lo que realmente importa, son capaces de avanzar más rápido y con mayor claridad que aquellos que se pierden en las pequeñas perturbaciones del día a día. Si deseas cultivar esta capacidad de concentración, un primer paso fundamental es aprender a silenciar el ruido externo. Esto no significa necesariamente desconectarse de la sociedad, sino aprender a poner límites, tanto a las distracciones externas como a las internas. Practicar el estoicismo en este sentido implica aceptar que no podemos controlar todos los estímulos, pero sí podemos elegir a qué prestamos atención. La mente entrenada es capaz de permanecer tranquila en medio de la tormenta, y esa calma es la que permite una concentración imparable. Así que, la próxima vez que enfrentes una tarea importante, recuerda, no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las que realmente importan con toda tu atención. La clave del éxito radica en ese enfoque láser, en la capacidad de mantener tu mente centrada sin que nada ni nadie te desvíe de tu propósito. Y esa habilidad, mi querido lector, es un superpoder que se cultiva en la quietud del pensamiento y en el dominio consciente de la mente. Número 7. Las personas calladas eligen cuidadosamente sus palabras. Hay algo profundamente poderoso en alguien que sabe cuándo hablar.
¿Y cuándo callar? En una cultura en la que el ruido se ha convertido en norma, donde todos compiten por tener la última palabra, por llenar los silencios con opiniones, frases hechas y respuestas apresuradas, las personas calladas destacan sin esfuerzo. No porque hablen más fuerte, sino porque hablan menos. Y cuando finalmente lo hacen, sus palabras pesan, porque no están hablando por hablar, están diciendo algo que vale la pena ser escuchado. Los estoicos sabían que la palabra era una herramienta sagrada. Epicteto, quien había sido esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba que no deberíamos decir nada que no sea necesario. Para él, el silencio no era una ausencia de comunicación, sino un acto deliberado de sabiduría. Hablar sin pensar era visto como una forma de perder el control de uno mismo, una debilidad que nos volvía esclavos de nuestras emociones y egos. Y esto sigue siendo verdad hoy. ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que después nos arrepentimos? ¿Cuántas veces hemos llenado un silencio solo porque nos incomodaba y terminamos rompiendo la armonía con palabras mal elegidas? Las personas calladas no caen fácilmente en esa trampa. Su relación con el silencio es distinta. No lo ven como un enemigo a vencer, sino como un espacio donde se ordenan los pensamientos, se filtran las emociones y se elige con precisión lo que vale la pena decir. Y eso las convierte en comunicadoras poderosas, porque no hablan desde el impulso, sino desde la claridad. Y no buscan demostrar nada, solo aportar lo justo. Cuando se expresan, lo hacen con una economía de palabras que revela lo esencial. No adornan, no dramatizan, van directo al corazón de las cosas. Esta capacidad no es casual. Es el resultado de una mente que está acostumbrada a pensar antes de actuar, a observar antes de intervenir. Mientras otros sienten la urgencia de llenar cada espacio con palabras, los introvertidos se permiten una pausa, un momento de reflexión, y es en esa pausa, precisamente, donde reside su ventaja. Porque mientras todos reaccionan, ellos analizan, y lo que dicen cuando deciden decirlo, tiene peso, tiene dirección, tiene intención. Marco Aurelio lo decía con claridad en sus escritos. Sé breve en tu discurso. Lo que necesitas decir, dilo con precisión, sin adornos innecesarios. Para él, la palabra debía ser herramienta de la virtud, no del ego. Y bajo ese principio, el silencio se vuelve una prueba de fuerza, no de debilidad. ¿Cuánto valor se necesita para callar cuando otros gritan? ¿Cuánta templanza para decir menos cuando todos compiten por ser escuchados? Un hábito que puedes practicar desde hoy, si de verdad quieres dominar esta virtud, es el siguiente. Antes de responder, cuenta hasta 3 en tu mente. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo? ¿Es necesario? ¿Es bondadoso? ¿Es sabio? No tienes que llenar cada silencio con palabras. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Y si decides hablar, que tus palabras sean como una flecha, breves, directas y certeras. Este tipo de comunicación no solo es más efectiva, también es más respetada. Porque quien habla con mesura se convierte en una presencia que impone sin alzar la voz. Las personas lo escuchan no por costumbre, sino por expectativa. Saben que no habla mucho, pero cuando lo hace es porque importa. Y eso es lo que da autoridad. No la cantidad de palabras, sino la intención detrás de cada una. En última instancia, la palabra cuidadosa no es solo una estrategia social, es una forma de vida. Un reflejo de alguien que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, que no necesita imponerse, sino compartir, que no busca convencer, sino conectar. Y ese tipo de persona, rara pero valiosa, es la que transforma no solo conversaciones, sino destinos. Ahora, quiero que pienses en algo.
¿Cómo podrías aplicar esta concentración en tu vida diaria? Piensa en un proyecto o tarea que has dejado de lado y pon tu enfoque total en él. Si estás listo para tomar las riendas de tu concentración, quiero que dejes un comentario con algo que te impulse a seguir adelante. Mi enfoque es mi superpoder. O quizás, donde pongo mi atención, pongo mi poder. Recuerda, este es solo el comienzo. Si este contenido te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete para seguir profundizando en más herramientas que fortalecerán tu mente y productividad. Tu enfoque es clave para tu éxito, y aquí estamos para seguir explorando ese camino contigo. Atento que el siguiente hábito es el más oscuro. Número 8. Los introvertidos usan la oscuridad como una oportunidad de crecimiento en un mundo donde el brillo y la visibilidad parecen ser sinónimos de éxito, donde todos buscan ser vistos, admirados y reconocidos por lo que hacen. Los introvertidos encuentran en la oscuridad un terreno fértil para crecer. Y no hablamos de una oscuridad de fracaso o aislamiento, sino de un espacio de calma, reflexión y expansión que no requiere de la mirada del mundo para florecer. Es en este retiro voluntario de la atención externa donde los introvertidos realmente prosperan, donde cultivan sus habilidades sin la presión de ser observados, sin la necesidad de validación inmediata. Los estoicos siempre nos recordaron que lo que realmente importa no es el reconocimiento de los demás, sino la calidad de nuestra vida interna, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Marco Aurelio, como emperador de Roma, tuvo que lidiar con una inmensa carga de responsabilidades y aún así mantenía en sus escritos esa constante reflexión sobre la importancia de vivir en acuerdo con sus valores, sin dejarse deslumbrar por los aplausos del público. Para él, la verdadera grandeza no era la fama, sino la virtud. No era la alabanza externa, sino la paz interior. Los introvertidos siguen esta misma filosofía, rechazando la necesidad de reconocimiento público y eligiendo en su lugar un camino más silencioso, pero infinitamente más profundo. En este silencio, los introvertidos tienen una ventaja: el tiempo y el espacio para crecer sin ser presionados. Mientras otros corren detrás del reconocimiento, ellos prefieren trabajar en las sombras, perfeccionando sus habilidades, aprendiendo, ajustando y evolucionando sin que el mundo los observe. Esta ausencia de ojos externos les permite cometer errores sin temor a la crítica, a equivocarse sin la carga de la vergüenza pública. Crecen a su propio ritmo, construyen a su propio paso, sin el freno de las expectativas ajenas. Este proceso no solo les permite desarrollarse con autenticidad, sino que también les da la libertad de equivocarse y aprender en su propio tiempo. Es en este terreno donde los introvertidos cultivan algo verdaderamente valioso: una capacidad única de sorprender. Porque cuando finalmente salen de la oscuridad, cuando sus ideas florecen en el mundo, lo hacen con una fuerza arrolladora. No necesitan la aprobación de nadie, no necesitan ser reconocidos antes de alcanzar el éxito. Han trabajado en silencio, han perfeccionado sus habilidades y ahora su impacto es tan grande que deja una huella mucho más profunda de lo que cualquier aplauso previo podría haber logrado. Este es el poder del silencio estoico. Cuando el mundo espera que grites, te mantienes en calma, observando, creciendo. Y cuando llega el momento adecuado, surges con una fuerza y una creatividad que no pueden ser ignoradas. Es como si el silencio te hubiese fortalecido, como si cada minuto de invisibilidad te hubiera dado una ventaja estratégica sobre aquellos que solo buscan ser vistos.
Y cuando finalmente hablas, cuando finalmente actúas, los demás no pueden hacer más que asombrarse ante el impacto de tu presencia. La cita, confúndelos con tu silencio, sorpréndelos con tus resultados, refleja perfectamente esta filosofía. Mientras otros están ocupados mostrando su proceso, los introvertidos se concentran en el resultado final. No buscan ser el centro de atención durante el viaje, sino ser los arquitectos invisibles de una obra maestra que dejará a todos boquiabiertos cuando finalmente sea revelada. Este es un poder silencioso que, lejos de ser una desventaja, es una estrategia a largo plazo, una forma de crecimiento profundo y controlado que solo puede ser alcanzado cuando se evita el ruido y se cultiva la paciencia. Es importante entender que la oscuridad de la que hablamos no es algo negativo. No se trata de permanecer en el anonimato por miedo o falta de capacidad. Más bien, es un acto consciente de elegir no participar en la carrera por la visibilidad inmediata, de optar por el tiempo necesario para perfeccionar lo que se tiene, para hacer lo que se debe hacer sin la presión de la aprobación externa. Al final, los introvertidos no solo sobreviven en este espacio, sino que lo usan a su favor. Porque mientras otros buscan atención, ellos buscan el verdadero dominio. El dominio sobre sí mismos, sobre su trabajo y sobre su camino. Así que, en lugar de lamentarse por la falta de reconocimiento, los introvertidos deberían ver en la oscuridad una oportunidad. La oportunidad de crecer lejos de los ojos curiosos, de perfeccionarse sin el peso de la expectativa y de sorprender al mundo con su quietud y su éxito. Después de todo, no es el ruido lo que hace que una semilla crezca, sino la calma de la tierra donde se siembra. Has llegado hasta aquí, y eso es un reflejo de algo muy profundo. Tu disposición para mejorar, para crecer, para ser más que una simple reacción al mundo que te rodea. Lo que has aprendido hoy no es solo sobre los introvertidos o el silencio. Lo que has descubierto es un camino, un enfoque estoico para transformar tu vida de manera silenciosa, pero poderosa. El verdadero cambio no ocurre con un solo paso ruidoso, sino con cada pequeño acto que haces en silencio, con cada reflexión que decides implementar, con cada decisión tomada con intención y con profundidad. Tú, más que nadie, sabes que eres capaz de cambiar, y lo mejor de todo es que ya estás en camino. Recuerda, cada vez que eliges mantener la calma en medio del caos, cada vez que tomas un momento para reflexionar antes de hablar, cada vez que eliges trabajar en la oscuridad para luego sorprender al mundo, te estás acercando más a tu mejor versión. La vida no te exige que seas perfecto, te exige que seas auténtico, que seas fuerte, que seas estoico. Así que ahora quiero que tomes un momento para pensar en lo que este camino puede significar para ti. Quiero que te sientas motivado para implementar estos principios en tu vida cotidiana, sin esperar nada a cambio, simplemente porque sabes que tienes el poder de hacerlo. Porque tu estoicismo no tiene límites. ¿Lo sientes? Esa fuerza, esa calma, esa claridad es tuya y solo depende de ti llevarla al siguiente nivel. Si eres de los que ha llegado hasta el final, quiero que dejes una frase en los comentarios que marque tu compromiso con este camino. Soy una persona estoica y conozco mi fortaleza. O mi estoicismo no tiene límites. Sea cual sea tu frase, lo importante es que tomes este momento para reafirmar tu compromiso con tu propio crecimiento, porque ya tienes lo que necesitas para sobresalir. Si este contenido te ha aportado, te invito a suscribirte y seguir explorando más herramientas y consejos que te ayudarán a vivir una vida llena de propósito y bienestar. Cada video es un paso más en este camino y no quiero que te pierdas de nada.
Estás más cerca de tu mejor versión y lo único que te falta es seguir dando esos pasos con valentía, con constancia y con sabiduría. Estamos aquí para crecer juntos, porque tu transformación comienza ahora.